Buenos días, comunidad Birnauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía de Voces por Media Calle, esta multiplataforma virtual que todas las semanas y todos los días ofrece una serie de entrevistas en vivo sobre muy diversos temas, desde los derechos humanos de las mujeres, historia, ciencias políticas, derecho de imagen, etcétera. Así que les agradezco mucho nos acompañen en su compañía de esta mañana y me quiero disculpar si me escuchan un poco gangosa, pero estoy pasando por un fuerte problema de alergias debido a al polen y demás, pero bueno, aquí estoy con un poco de pastillas, lo he ido logrando. Espero que no me dé un ataque de estornudos, pero bueno, aquí estamos. Hoy me complace mucho el tema que nos aborda acá y que tiene que ver con una propuesta de un pacto global para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Una realidad que nos guste o no, es palpable y contundente. Todos los días lo vemos, tanto en nuestro entorno costarricense como en el entorno regional y global. Les recuerdo, por ejemplo, la situación que están viviendo en este momento las mujeres afganas, a quienes se han visto todavía más violentados sus derechos de circulación, y ni decir de las mujeres en Ucrania, ¿verdad? Solo para ubicarnos en dos países que son en este momento foco noticioso. Pero todos los días tenemos noticias de la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y entonces, para hablar sobre este tema del pacto global, me complace mucho tener como mi invitada de hoy a una de sus proponentes, que es una lideresa costarricense, Marisela Zamora, quien hasta el pasado 7 de mayo ostentó el cargo como directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Y ustedes me dirán que tiene que ver esto, una cosa con la otra. Pues Marisela, además de ser una artista, una persona que es productora de cine y artes escénicas, también es especialista en liderazgo en industrias culturales y es activista por la igualdad de género y los derechos humanos. Ella es la fundadora y directora de un estudio creativo y de transformación que se llama Fábrica de Historias, donde levanta proyectos en artes, gestión cultural y comunicación. Con su principal iniciativa, la plataforma, que es su principal forma de dar a conocer todas estas cosas que ella hace, es a través de la plataforma Nosotras Women Connecting, que recientemente ganó el premio global SDG and Her del 2020, otorgado por el Banco Mundial. Ahora más tardito vamos a preguntarle de qué se trata este premio. Y con esta plataforma, ella lo que busca es potenciar el liderazgo en adolescentes y mujeres en distintas partes de América Latina, y donde más lo ha desarrollado desde recientemente ha sido en Costa Rica. Pero hoy vamos a hablar de esta iniciativa del Pacto Global, así como de sus trabajos en Costa Rica. Muy bienvenida, Marisela. Muchas gracias, Thais, por tenerme acá y por hablar de estos temas tan relevantes. Sí, bueno, pues para eso tengo yo este programa, para hablar de temas que por lo general lamentablemente no los vemos ahondados en los medios de comunicación. Pero bueno, en este momento, por eso es que te traemos acá, pues para que nos contes un poco más de este pacto. ¿En qué consiste ese pacto global para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Y cómo surgió? Bueno, resulta que hay una coalición mundial que se llama Every Woman Treaty. Se trata de una coalición de 1.700 activistas por los derechos de las mujeres. Incluye 840 organizaciones en 128 países. Somos un movimiento bastante grande, transregional, ¿verdad? Donde hace bastante tiempo surge, hace 8 años, ¿verdad? Surge un grupo de personas que dicen, bueno, lo que sucede es que tenemos una serie de tratados que, digamos, que están en algunas zonas, algunas regiones del país. Algunos son legalmente
para los países son legalmente que tienen que responder a ellos. Sí, son convenios, son convenios internacionales que adhieren los países. Correcto, que adhieren los países, no todos los países han firmado. Lo han firmado, en efecto. Entonces lo que sucede es que en el número grande, el 75% de las mujeres del mundo están fuera de tratados internacionales. Y principalmente las mujeres que más sufren esto son las mujeres racializadas y las mujeres afrodescendientes, claramente. Porque son las que están en las zonas donde donde no hay un país que se diera algún tratado, o bien que esté en un tratado pero no está cumpliendo porque el tratado mismo no lo permite. Entonces, a partir de esta realidad surge esta necesidad de escribir un tratado que se empezó a hacer desde hace 8 años con diferentes especialistas, activistas, y ya hay un tratado, hay un primer borrador de tratado. Y esto viene del trabajo de base, ¿verdad? Que creo que eso es importante, ¿verdad? Okay. ¿Cuántas veces vemos tratados que vienen desde las oficinas de escritorios, ¿verdad? Y pareciera que los problemas de base que hablábamos antes de entrar, ¿verdad? De las mujeres que están en situaciones, en contextos de muchísima más vulnerabilidad, no ven sus necesidades ahí. Entonces, a partir de esto se hace este tratado, el primer borrador del tratado, porque claramente esto pues va a ir cambiando, ¿verdad? Y ajustándose a necesidades, donde básicamente se trabajan 6 pilares fundamentales: el financiamiento, proveer servicios para las sobrevivientes, reformar leyes nacionales, facilitar educación preventiva, ¿verdad? La educación siempre es fundamental para cualquier cosa que se quiera hacer, y también entrenar a todo el personal de salud, de seguridad, de justicia y sectores profesionales que tienen que tratar con personas sobrevivientes de violencia. Entonces, básicamente, además, lo que busca el tratado es estar basado en evidencia, y por esto se tomó todos estos, ¿verdad?, 8 años para trabajar con personas que trabajan en primera línea, pues en violencia doméstica, con activistas, con sobrevivientes, con médicos, ¿verdad? Puedes imaginarte el montón de ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 650 fuentes de libros, de bibliografía, y además han venido uniéndose alrededor de unos 150, 100 países a nivel de diplomáticos. Entonces, pues bueno, como puedes ver, es un trabajo que busca ser muy representativo, pero sobre todo poder, ¿verdad?, sistematizar un buen método y que se multiplique en todos los países, de manera tal que las mujeres estén protegidas uniformemente en cualquier país que estén en el mundo, deseablemente. Ok, entonces me llama mucho la atención que estén tomando en cuenta servicios y financiamiento, que es fundamental, ¿verdad? El tema del financiamiento, cuando personalmente he visto cómo muchos movimientos, digamos, de posicionamiento de los derechos de las mujeres son a veces punta de lanza en determinado momento de la historia y luego no continúan o no pueden continuar porque son temas además poco atractivos, temas caros y temas que carecen de apoyo económico, ¿verdad? Y la mejor manera de controlar a las mujeres es a través del dinero. No sé si estás de acuerdo conmigo. Exactamente, bueno, la independencia de las mujeres pasa por la independencia económica. Definitivamente. Claro. Y entonces, pues, crear diferentes opciones para las mujeres requiere también de financiamiento por parte del Estado. Si no hay financiamiento por parte del Estado, las mujeres en realidad en el mundo no tienen acceso a tierras, no tienen acceso a un montón de cosas que las siguen atando a estar en relaciones donde están usualmente en condiciones de violencia. En efecto. Y bueno, nos decías o hablabas hace un momento de la cantidad de instrumentos internacionales que hay, que dichosamente hay, porque imagínate qué sucedería si no estuvieran ahí, como es la Convención de Belén do Pará, que esa opera en todas las Américas y que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres.
que es una de las bases fundamentales en las que se sostienen muchas de las legislaciones a nivel latinoamericano y americano. Y también la Convención de CEDAW, que esa es de Naciones Unidas. Pero hay muchísimos países, en efecto, que no se han adherido a estas convenciones, que están además, y cabe recordarlo, por encima de las leyes locales. Pero una convención internacional tiene un mandato supranacional en ese sentido. Y lo que ustedes proponen con este pacto global es digamos, un poco, me imagino, hacer más operativa estas convenciones y hacerlo uno más específico. Pero nos dices que está siendo redactada, ¿verdad? Que está recogiendo las necesidades de las mujeres de base, que eso es muy importante. Además, en la diversidad que hay dentro de esas mujeres, que eso es otra característica de ahora. O sea, siempre ha estado ahí, pero ahora hay más, se pone más empeño en eso. No sé si tienen algún plan de trabajo de aquí, porque ya tienen varios años de trabajar, para ir generando consenso y poder establecer este pacto. Sí, bueno, Thais, es importantísimo porque precisamente en este momento, ya teniendo el primer borrador, que es con lo que se cuenta en este momento, se están haciendo una serie de acercamientos a los diplomáticos y diplomáticas de diferentes países para poder encontrar lo que llamaríamos como la región champion que quiere empezar a poner esto en la agenda internacional de las convenciones, ¿verdad? Entonces, pues, se está haciendo un trabajo en este momento precisamente de ir país por país para poder alinear la acción diplomática entre países. Deseablemente, ¿verdad? Deberíamos tener países de diferentes regiones, ¿verdad? En este compilado de champions inicial, que es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que sea un grupo de países, ojalá de diferentes regiones del mundo, que digan, bueno, nosotros creemos en esto y poder trabajar de ahí en adelante. Entonces, en este sentido, se está empezando a trabajar y por eso, pues, un poco entramos desde América Latina con nosotras Women Connecting y se están entrenando diferentes activistas y demás alrededor del mundo para poder hablar con nuestros ministerios de la mujer o lo que haya similar en cada país, para que desde nosotras mismas, las activistas, también hacer un trabajo de base con nuestros mandatarios y mandatarias, ¿verdad? Entonces, un poco es ir trabajando con las activistas locales y haciendo acción directa, diplomática a nivel internacional. Ok. También están haciendo cabildeo con medios de comunicación, porque yo me enteré de este proyecto a través de una publicación que les hicieron en el país de España. Correcto, exactamente. Bueno, como ves, estamos moviéndonos por todo lado, ¿verdad? Obviamente yo estoy trabajando más en la línea de América Latina. Por la naturaleza del tratado, todo nació en inglés, ¿verdad? Y bueno, es el idioma diplomático que se maneja más. Fundamental. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es empezar a hablar en América Latina de esto. Recordemos que en Belén do Pará, no todos los países, aunque cubre las Américas, no todos los países están adscritos al tratado. Entonces, también en América Latina, a pesar de que, por ejemplo, en Costa Rica seamos bastante respetuosos de la CEDAW, hay otros países que no lo son. Entonces, un poquito como por ahí de empezar a hablar esto en español y con nuestra región. Claro, no, y también otra de las dinámicas que han comenzado a surgir es cómo nos hemos apropiado tanto las mujeres, activistas, hombres y mujeres en la región, acerca de la violencia de género, que también hemos ido identificando muchas formas de violencia de género que antes no se nombraban, ¿verdad? Como la violencia vicaria, como la violencia de género también racializada, como vos decías, ¿verdad? Porque también no es lo mismo ser mujer en América Latina y ser mujer y afrodescendiente en una zona pobre, en República Dominicana, en Costa Rica, en Brasil, ¿verdad? Todo eso pone condiciones todavía más limitadas a estas mujeres, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención eso, ¿verdad? Que cada vez, o sea, que también estas convenciones surgieron en un momento histórico en el cual no teníamos esos detalles tan afinados.
Bueno, imagínate que la CEDAW no nombra la violencia doméstica o sexual. Sí, Eh, y entonces imagínate que si legalmente el delito no existe, no puedes, digamos, ejercer jurisdicción sobre eso. claro, claro. Y eso es básico, ¿verdad? Porque estamos hablando que por lo menos en Costa Rica las probabilidades de sufrir, ¿verdad?, violencia sexual, por dicha en Costa Rica existe una legislación, pero en otros países si sufrir violencia sexual o doméstica, que es la más común, ¿verdad?, estás absolutamente desprotegida a través de la ley. Sí, eso cuando no sucede como en muchos países donde más bien se culpa a las mujeres por esa violencia, que eso me parece lo más macabro que puede haber. Marisela, y con la pandemia ha habido un retroceso significativo en los derechos y condiciones de las mujeres en general. Se ha incrementado no solo la violencia, ¿verdad?, que lo vimos, la violencia de género y violencia doméstica, sino también la violencia económica y de todas las índoles. En medio de esto, ya que tenían tanto tiempo ustedes de estar trabajando este tema, ¿han encontrado algún obstáculo adicional ahora después de la condición, de las condiciones que han surgido con la pandemia para mover este pacto global? Bueno, más bien yo sí quisiera hacer hincapié que la pandemia, y esto es muy triste, ¿verdad? Porque el retroceso que tuvimos de las mujeres, en el caso de las mujeres que viven en situaciones de violencia, que por la pandemia tuvieron que irse a encerrar a sus casas con sus agresores, definitivamente ese retroceso, pues, de alguna manera ayudó a despertar la emergencia en la que estamos, ¿verdad? No fue malo del todo. Pues fue, sí, no sé cómo. Por verlo así. Bueno, aceleró un poco esta voluntad. La conciencia. Precisamente porque los casos de violencia doméstica subieron muchísimo. Y definitivamente, además vemos que vienen tiempos de mujeres de volver otra vez al hogar, ¿verdad? Tantas mujeres que perdieron sus trabajos por la pandemia, porque no es solo estar encerrados con la persona agresora, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, tomando el caso de Costa Rica, el desempleo femenino estaba en el 34% hace poco tiempo, ¿verdad? Entonces, no solo estamos hablando que están en las casas, sino que además económicamente otra vez dependen de otras, están al cuidado, ¿verdad? Lo que sabemos ya que sucede. Entonces, definitivamente siento que esto pone la conciencia en un estado de emergencia, y pues que ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto la cantidad de crímenes que han habido, por lo menos en Costa Rica, el último año de pandemia, ¿verdad? Que los casos de violencia han ido subiendo, han incrementado muchísimo. Entonces, pues me parece que ha sido como una oportunidad para ver la emergencia y salir adelante. El problema es que hay tantas prioridades en la agenda internacional y ahí es donde de verdad uno dice, ¿qué problema? Porque yo que sigo trabajando como en cosas de género, cualquier cosa que no sea cambio climático, por ejemplo, no tiene prioridad en las agendas internacionales. Y hay temas que se vuelven importantes políticamente y yo eso lo entiendo perfectamente. El problema es cuando estás con temas como estos que llevas años, ¿verdad? Trabajando, ¿verdad? Porque el movimiento feminista viene haciendo esto desde hace muchísimos años y no están en la prioridad. Y entonces, y ahorita tenemos guerras y demás. Entonces, para mí un poco el gran reto es cómo colocarte en una prioridad, en una agenda internacional que se mueve por cosas que están, ¿verdad? Como que van más allá de lo íntimo de la vida de las mujeres. Por otro tipo de emergencias. Sin embargo, hay todo un tema muy interesante que liga la emergencia climática con la afectación que hay sobre las mujeres, ¿verdad? Que eso, bueno, de hecho tengo pendiente tratar de ubicar a una de las mayores expertas en ese tema que es una costarricense, Lorena Aguilar, para que nos instruya un poco sobre eso. Pero volviendo a nuestro tema, y a todo esto que nos venís contando de la estrategia que ustedes están haciendo para tratar de llevar este tema a las instancias de los gobiernos, en lo que es el movimiento de derecho internacional, ¿verdad?
yo quería preguntarles que si tienen alguna estrategia ahora para la próxima Cumbre de las Américas, que va a ser el próximo mes. Creo que en Estados Unidos, si mal no recuerdo, va a ser en Los Ángeles. Si tienen algún plan para realizar ahí un lobby, presionar, en fin, aprovechar esta reunión. Bueno, precisamente hemos tenido algunas reuniones previas a la Cumbre de las Américas con distintos embajadores. Se están haciendo espacios de lobby específicamente, ¿verdad? Por ahora estamos trabajando en encontrar en esos países, ¿verdad? En esas reuniones diplomáticas, a ver cuáles son los países en que hace, ¿verdad? En que hace clic y poder unirlos a esta estrategia. La Cumbre de las Américas definitivamente es como un primer paso que se va a dar y se va a enviar una representación. Y después vienen otros espacios ya en Nueva York, en Ginebra y demás que se están planificando, pero definitivamente encontrar los países champion es como el objetivo en este momento, porque definitivamente si un país no lo pone en la agenda, para el tratado va a ser muy imposible pues sobrevivir. Claro, por supuesto. ¿Y ustedes han tenido algún acercamiento con algunas representantes del movimiento de mujeres a nivel latinoamericano, en este caso, que vendría a ser como tu área de influencia? Nosotras, ellos empezaron, cuando empezamos a trabajar con nosotros de Women Connecting y ellos, que fue relativamente hace poco, nosotras se han hablado con diferentes personas de América Latina. Una de las grandes limitantes que tenemos como modelo es que, y es un tema de idioma, que era lo que te decía, ¿verdad? Un poco Every Woman Treaty hace pasantías o, ¿verdad? Entrena a lideresas para que puedan hablar de este tema, se puedan educar activistas, y todo esto lo hacen en inglés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las lideresas que hemos logrado mandar nosotros a esta cohorte que acaba de entrar, nos tenemos que asegurar que sean bilingües. Y ahí es como cuando nos limitación. Las limitaciones, ¿verdad? De las desigualdades, de que usualmente las activistas no todas son bilingües y demás. Entonces ahorita se está empezando a trabajar con las activistas que son bilingües para empezar a hacer esto en América Latina. Voces Vitales es una organización que está trabajando muchísimo. Alexandra Kisling está apoyándolas muchísimo. De hecho, fue como empezamos a trabajar juntas. Entonces, cada vez se unen más organizaciones. En América Latina, como te decía, vamos un poquito más despacio. Pero, pues, ya es cada vez estamos, pues, trabajando más en ello. Me parece que en Costa Rica hay una serie de mujeres activistas que quieren entrarle a este tema, en Argentina también, en Colombia, donde pues se está haciendo este trabajo de base. Ok. ¿Dónde está la sede de la organización que me dijiste? Ellos están en Estados Unidos y el personal está en todo el mundo. Ok, es una red global. Es una red global, exactamente. Entonces hay reuniones donde hay alguien de Rusia, alguien de Sri Lanka, de América Latina. Realmente es un movimiento muy diverso y por eso pues a mí me parece tan valioso, y es que de verdad somos mujeres muy distintas, con experiencias muy distintas. La mayoría tenemos nuestras propias organizaciones y que hacemos nuestro trabajo, y pues ahí vamos trabajando, ¿verdad? Creo que también es muy importante para las activistas feministas tener estos movimientos donde se pueden trabajar en conjunto, donde pueden ser mentoras unas de otras, donde pueden compartir buenas prácticas, porque, ¿verdad? La lucha es larga y necesitamos una comunidad, y si es una comunidad global, creo que una siente que, ¿verdad? Como que no está sola, que el trabajo pues es bastante transversal. Claro, en efecto, y así debería ser. Y bueno, y ahora quiero que nos contés de tu iniciativa, de tus iniciativas, porque a mí personalmente me llama mucho la atención tu trabajo desde las artes, ¿verdad? Estuviste a cargo del
como directora artística del Teatro Nacional, ¿verdad? Perdón, del Teatro Nacional, no, de la Compañía Nacional de Teatro, en un momento de crisis, en un momento muy serio, ¿verdad? Donde también eso afectó profundamente al movimiento artístico costarricense, que tiene mucho apoyo del sector público. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco cómo pudieron enfrentar ustedes esta dinámica, porque bueno, uno la ve cómo despotrican artistas de muchos sectores, ¿verdad? Contra que necesitaban más ayuda y demás, pero bueno, es importante señalar que esto ocurrió prácticamente en todos los países, ¿verdad? Que a mí me llama mucho la atención que la gente cree que solo en Costa Rica y no, en realidad ha sido un problema a nivel global. Entonces, ¿cómo enfrentaste esa situación en ese momento? Sí, tremendo. Bueno, las artes requieren poner gente junta a la par, ¿verdad? Sí. Es parte de la experiencia, es parte de la magia que tiene, ¿verdad? Que es reunirse para disfrutar de algo. ¿Verdad? Bueno, ahora que están las plataformas y demás, que ya es una cosa más individual, pero definitivamente eso iba a golpear a las y los artistas, como golpeó a las personas del turismo, como golpeó a los pequeños comerciantes, como todas las profesiones se vieron golpeadas en momentos tan difíciles, en un país tan dependiente del turismo como Costa Rica. Y además, un país muy pequeño en su presupuesto, en su margen de maniobra, muy endeudado. Entonces, digamos, y más que está preparado que la pandemia es la otra cosa. Aunque por más planificación que exista, nadie está planificado para eso. Y bueno, y un poco yo entré a la mitad de la pandemia, en media crisis, con los teatros cerrados, donde no tenés mucho que hacer porque tenés los teatros cerrados. Entonces, pues la primera cosa que pues yo me propuse fue abrir el teatro. O sea, para mí lo más importante era, porque abrir un teatro significa tener artistas trabajando y tener al personal nuestro trabajando, también, ¿verdad? Claro. En este caso la compañía, el teatro de la compañía. En este caso la Compañía Nacional de Teatro. Nosotros enfrentamos tres crisis grandes. Número uno, el recorte presupuestario que recibió el Ministerio de Cultura, que finalmente fueron, solo el Melico fueron como 500 millones. Es brutal eso, ¿verdad? Es decir, todos los programas y todo eso se tienen que eliminar. Claro. Se vino abajo. La segunda crisis, la pandemia, ¿verdad? Claramente. Primero fue la pandemia, después fue el recorte. Y de último, nosotros tuvimos una crisis con el pago de los funcionarios a hora nocturna, por una falta de regulación que no se había logrado resolver. En fin, todos los males se unieron en un momento en específico. Y nos tomó un rato muy grande, y la sabiduría de don Fernando, sinceramente, con su paciencia, para poder salir por lo menos del más complicado que era, porque ya estaban las salas abiertas, que era administrativamente poder dar función de noche. ¿Pero de cuál don Fernando? El director del Melico Salazar, Fernando Rodríguez. Ah, ok, ya. Sí, y entonces, bueno, era porque todos los teatros estábamos igual, el Melico, el Teatro de la Danza, más nuestro teatro. El Teatro Nacional tiene una jurisdicción aparte. Aparte, es cierto. Estaban libres de eso. Sí, sí. Bueno, y también, yo creo que también... Es que ahí es donde estaba el tema. Si teníamos libertad legal, digamos, para poder hacerlo, no teníamos plata. O si teníamos, era una situación muy difícil. Y creo que también vale la pena, Marisela, recordar a nuestros oyentes, Birnautas, perdón, que lo caro que es la producción artística, porque vos tenés una especialidad en lo que se llama economía naranja, creo que es, ¿verdad? Como se le denomina. Tal vez si nos contás un poquito en qué consiste esta economía, que, bueno, porque también una discusión, especialmente con algunas de las declaraciones que dieron líderes y lideresas del nuevo gobierno, refiriéndose al arte como algo de lo cual podemos prescindir, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos instruís un poco alrededor de ese tema, porque creo que vale mucho la pena.
Claro, y mira que está muy relacionado con lo que pasó en la compañía. Cuando pasa todo esto y logramos ya poder abrir los teatros, la segunda cosa es programar los teatros, es decir, darle ventanas a los grupos teatrales que tenían montajes hechos y producidos para que puedan ponerlos, la gente pueda ir y puedan tener una taquilla, ¿verdad? Claro. Y eso fue vital para empezar a mover la maquinita otra vez y obviamente colocar fondos en diferentes proyectos teatrales que ojalá tuvieran una sostenibilidad en el tiempo. Y de ahí viene un poco el trabajo que se hace en Economía Naranja. Nosotros veníamos trabajando desde el Teatro Popular Mélico Salazar. Yo primero lo hice como parte del sector y después ya lo hice como jerarca. Hicimos diferentes mesas de trabajo y yo estaba enfocada en empresariedad y economía naranja con un grupo de personas donde básicamente, ¿verdad? Teníamos que entender cuáles eran, digamos, los puntos de la cadena o del ciclo del proyecto donde se estaba fallando para que los artistas y las artistas pudieran vender. Entonces, pues bueno, ahí nos dimos cuenta de las grandes debilidades que tenemos y donde yo esperaría que las siguientes jerarcas puedan pues seguir trabajando en ese sentido. Básicamente, lo que buscamos es crear productos que puedan tener una sostenibilidad económica y puedan crecer y las personas artistas además puedan generar empresas o emprendimientos o asociaciones, ¿verdad? Cualquier figura legal o jurídica que pueda servir para poder generar pues medios para ellos, para sus producciones y que se puedan mantener produciendo. No todo es eso también, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso es importantísimo, hacer una gran diferencia. A mí me parece que el Ministerio de Cultura debería preocuparse tanto como por crear o promover que haya una gran diversidad de producción artística donde podamos, ¿verdad?, entender quiénes son las personas que cuentan las historias en Costa Rica desde diferentes áreas, pero también promover las condiciones para que las empresas culturales puedan crecer y encontrar un camino. Y definitivamente un Ministerio de Cultura que se enfoque en eso también, además de lo otro que ya hace, a mí me parece fundamental. Y un poco porque también el gremio lo necesita. Antes hablábamos de que el gremio todavía necesita madurar mucho. Nos debemos, ¿verdad?, encontrar cuáles son las mejores maneras de hablar con el Estado. Y el Estado también tiene que encontrar las maneras de hablar con nosotros y nosotras. Entonces, pues es un camino largo, no es, ¿verdad?, no es como hágase economía naranja y ya todo el mundo hace sus empresas culturales y demás, porque hay una curva de aprendizaje muy importante, ¿verdad? Y que con los productos culturales funciona diferente. El Parque La Libertad viene creando una serie de programas para emprendedores de economía naranja. Hay diferentes fondos, Auge, que vienen fondeando proyectos que tienen que ver con turismo cultural. Sí, el país tiene bastante adelantado muchísimo, en ese sentido. Tiene muchísimo. A mí me parece que esta administración le puso muchísima atención a eso. Y de nuevo, es como el ministerio tiene que modernizarse con los tiempos, ¿verdad? De repente en los 70s hablar de economía naranja no era pertinente porque había tan poquito que lo que necesitábamos era crear artistas. Y por eso se desarrollaron una serie de programas que eran fundamentales en ese momento para que llegáramos a este momento que es el de hoy, donde necesitamos un Ministerio de Cultura que no solo se preocupe por seguir apoyando las nuevas voces de la creación artística, independientemente de su visión política, ¿verdad? Que pueda ser una generación de contenidos bastante diversa, como también crear condiciones para que se creen, para que hayan empresas culturales. Eso es fundamental. Y además la cultura está muy llena de mujeres, entonces digamos como que nada está suelto, ¿verdad? Un poco si vemos a las mujeres bribris, ¿verdad? Son las que tienen la cultura del cacao, una sociedad muchísimo más matriarcal, ¿verdad? Allá hay cultura. Entonces, pues nada, yo siento que al final todo está un poquito amarrado. Todo está amarrado. Y este emprendimiento que vos has desarrollado con Nosotras Women Connecting, ¿cómo cierra todo eso
todas estas cosas que haces, porque Sí. por un lado estás impulsando el pacto, ¿verdad? Haciendo mucho trabajo como una líder feminista y por otro lado también tuviste a cargo uno de los momentos más difíciles para el arte costarricense, como fue los cierres debido a la pandemia en la administración pasada. Bueno, nosotros Women Connecting nace como para poder darle oportunidades a las mujeres de crecimiento político, económico y artístico. Y básicamente en eso nos hemos enfocado. Creo que al inicio hicimos muchísimo trabajo con mujeres emprendedoras. Eso lo hemos ido transformando en acción política, con mujeres en política y con apoyo a mujeres artistas. También es cierto que si vemos los números de arte y cultura, a pesar de que hay muchísimas mujeres, las mujeres en puestos de liderazgo en arte y cultura no son la mayoría, en algunos casos son pocas. Costa Rica tiene una cosa muy rara que no se ve en todos los países del mundo, y es que hace años tiene muchísimas directoras de cine, ¿verdad? Si vos ves las que van a Cannes, la mayoría son mujeres, y eso es pues una cosa casi que una gran suerte, pero bueno, igual si vas viendo el teatro, por ejemplo, las mujeres no son la mayoría que tienen los cargos de dirección, ¿verdad? Si ves los contenidos, y ahí empezás a ver eso. Entonces, pues nada, Women Connecting un poco se convierte en un espacio para darle oportunidades, para conectar a las mujeres desde la política. Ahorita, pues, mujeres que han pasado por nuestros espacios, ahora una es vicealcaldesa de Montes de Oca, que es ¿quién es? Por ahí, Ana Lucía González, que es vicealcaldesa del cantón de Montes de Oca. Hay chicas que son síndicas. ¿Y cómo llegaron? ¿Cuál fue su paso por Women Connecting? Si nos contás un poco, porque solo vos lo conoces. Nosotros Women Connecting genera espacios de formación en liderazgo político, que promueve la independencia económica y los derechos de las mujeres. Nuestro objetivo es únicamente darle las herramientas y una comunidad a las mujeres para que asuman puestos de liderazgo. Interesante. Donde ellas quieran, ¿verdad? Y eso sí que pues, nosotros lo dejamos muy respetuosamente, claro. Exacto, ¿verdad? Porque hay algunas que entran como emprendedoras a nuestro programa de emprendimiento y terminan siendo políticas, ¿verdad? Y yo he tenido chicas que me llaman y me dicen, Mari, voy a dejar el emprendimiento, pero no lo estoy abandonando. Y yo, tranquila, vaya, haga lo que quiera, vaya a orilla donde usted quiera. Ese es nuestro objetivo, que las mujeres busquen lugares donde puedan crecer profesionalmente y darle las herramientas y las conexiones que necesitan, ¿verdad? Ok. Entonces, más bien, nosotros Women Connecting es una red de mujeres que hacen acciones, digamos, de emprendimiento y también que pueden convertirse en lideresas, ¿verdad? Eso lideresas políticas, exacto. Tenemos un laboratorio para mujeres en política, por ejemplo. ¿Qué les enseñas en ese laboratorio? Bueno, se puede herramientas de liderazgo, herramientas de negociación, cómo lidiar con el no, herramientas de crecimiento personal que tienen que ver, ¿verdad? Como cómo lidiar con tomar decisiones difíciles. Me imagino que también cómo lidiar con el acoso político. Cómo lidiar con el acoso político, también, ¿verdad? Herramientas legales, cómo diseñar programas con la comunidad, cómo trabajar en comunidad, ¿verdad? Ahí vamos encontrando los espacios. Sí que el de políticas lo tenemos parado porque en este momento en específico, el año pasado nos dedicamos a Soy Valentía, pero de las que han salido en política, ya varias están en diferentes espacios políticos, que es nuestra manera de medir si funciona el impacto. Lo que hacemos. Claro. No, me parece muy bien. Entonces, este laboratorio que hicieron, ¿cuántas políticas han colocado? El último laboratorio que tuvimos eran 20 chicas. No, mentira, eran 18 chicas. De ahí tenemos
una en Paraguay. Tenemos 4 colocadas en este momento de 17. Okay. Y con las chicas, las valentías, que ahí tenemos un específico para chicas adolescentes, sí que tenemos chicas incidiendo en otros espacios. En otros ámbitos. En otros ámbitos sí que son federaciones estudiantiles, hacen un proyecto en su comunidad, generan contenido activista. Ahorita en la misión de la COP de UNICEF van a ir 3 lideresas nuestras. Entonces, realmente los números con las chicas y con las mujeres que trabajamos son bastante efectivos. Obviamente que lo que queremos es mujeres tomando decisiones o en espacios de toma de decisión. Y si son mujeres jóvenes, bueno, por supuesto, ahí tenemos el programa específico para ellas. Claro. Yo sé lo que es Soy Valentía, pero nuestros Bernautas no. Así que explícanos rápidamente qué es Soy Valentía. Soy Valentía es un personaje, es una chica de 15 años, se llama Valentía Rodríguez. Es una chica que ella es activista, le encanta hacer transformaciones, tiene un grupo de amigas y tiene un perfil en Instagram. Y entonces, a través de Valentía, hacemos campamentos, hacemos talleres de liderazgo, generamos encuentros nacionales. Ahora tuvimos el último en el Día de la Mujer y nos reunimos 35 valentías con doña Silvia Hernández, la presidenta del Congreso en ese momento. Fuimos al Tribunal Supremo de Elecciones, ahí llevaron un curso con personal del Tribunal Supremo de Elecciones, hicimos un tour por la Asamblea Legislativa. Entonces buscamos pues lugares muy específicos para trabajar con ellas. En total tenemos 1.500 valentías alrededor de Costa Rica. Es nuestro programa más exitoso y las chicas están creando diferentes acciones en sus comunidades. Hay chicas de Limón, chicas de San Carlos, chicas de Punta Arenas, de la zona sur. Hay chicas que están en todo lado. Y todo este acercamiento a este proyecto es a través de plataformas digitales, me imagino. Todo se hace digital. Valentía, y esto es muy importante, Valentía inició como un programa presencial. Nosotros íbamos por las comunidades en el 2019 y 2020 no lo hicimos porque cayó la pandemia. En el 2019 íbamos por diferentes comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, íbamos a diferentes partes de la GAM inclusive y trabajábamos con chicas. Desarrollamos una metodología alrededor de 2 años probando qué funcionaba con ellas y ya en el 2020 ya la teníamos más peinadita, ¿verdad? Era un año, llevábamos bastante rato probando, viendo, ¿verdad? Haciendo el que sí y que no. Y en ese momento cuando cae la pandemia nos tocó hacer todo de nuevo y lo que hicimos fue un programa virtual donde llamamos a UNICEF y le dijimos, las chicas están solas, van a estar encerradas en sus casas, necesitamos estar con ellas y poder ser una comunidad de liderazgo para las chicas que van a estar, digamos, encerradas por la pandemia. Creamos el programa, hicimos la primera generación y en la primera generación tuvimos 1.500 aplicacionas. Wow. Sí. ¿Y cuántas? Tenemos 50, podemos hacer. Ay, Dios. ¿Y cómo hicieron para hacer esa escogencia? Se les hace un cuestionario y con las respuestas tenemos voluntarias que leen, califican y nos ayudan a ir quitando, a ir sacando, pero esas otras iban para otros programas. Creamos campamentos, creamos otro programa de liderazgo. En realidad, Valentía es el programa más activo y donde tenemos más acción con más chicas. En total estábamos impactando como unas 500 o 600 por año. Excelente. Y como experta en liderazgo, Marisela, ¿qué diferencia encontrás o dificultades encontrás para las mujeres jóvenes ejercer un liderazgo en un país, digamos, tan fraccionado como el nuestro, donde es muy claro la condición de vida de las mujeres en el gran área metropolitana y de las mujeres en las zonas rurales, en costas, en montañas, en zonas indígenas? ¿Qué has detectado en esas de diferente o de necesidades en esos espacios?
vieras que a mí me parece que nos hace falta sentarnos a hablar un poquitito más con las diferentes. Y hablando en buen plan, digamos, como nos hace falta sentarnos y tomar grandes decisiones como colectivo, y hacer un plan de trabajo y movernos hacia ahí. Me parece que, y de repente nosotras mismas somos parte de lo mismo, ¿verdad? Sí. Estamos haciendo acciones de manera aislada, todavía nos cuesta mucho, ¿verdad? Ponernos en el zapato de las otras, en esas zonas, nos por hace ejemplo. falta eso, nos hace falta acercarnos, pero también unirlas, ¿verdad? Sí, Es decir, claro, atraerlas, claro. Porque además que nosotras estemos en San José no quiere decir que sepamos qué se puede hacer en Guanacaste. Yo soy medio guanacasteca, yo no sé si vos sabías, entonces tengo como esa perspectiva, ¿verdad? Como de que observo un poco el movimiento feminista que se está armando en Guanacaste, veo el de San José, lo veo un poco que no se comunica, ¿verdad? Me hace falta las grandes reuniones de mujeres donde hablamos nuestros problemas y cómo lo vamos a atacar políticamente, más allá de una manifestación, ¿verdad? Y ojo que yo soy pro manifestaciones, me encanta el 8M, pero definitivamente nuestra rabia no solo se puede poner en la calle, nuestra rabia tiene que estar en nuestras acciones más estratégicas para poder transformar el sistema, ¿verdad? Y creo que se han hecho cosas interesantes, ¿verdad? Como todo el trabajo que se hizo con la norma técnica de los movimientos feministas, ¿verdad? Hay grandes temas que nos logran amarrar. Con la norma técnica para ¿cómo se llama? Para el aborto en condiciones, porque es que te referís a temas técnicos que no todo el mundo lo maneja. Sí, se va a ver el nombre. La norma técnica que fue lo que justo pasó hace poco en Costa Rica. ¿Qué dijo? La norma técnica para el aborto seguro, digamos, no impune. Correcta, ¿verdad? Y entonces, bueno, y se vienen haciendo varios movimientos que creo que ahora me parece que el del aborto es el más fuerte, y el que puede llegar a unirnos. Sin embargo, es un tema que es bastante polémico y que también hay otras cosas donde también necesitamos poder unirnos como un solo frente, ¿verdad? Claro. Y tiene que ver con igualdad salarial, por ejemplo, ¿verdad? Claro, con igualdad en acceso a los recursos. Con igualdad en acceso a los recursos, es decir, hay muchísimos temas y todavía a mí me parece que a nivel de liderazgo las mujeres no nos hemos logrado poner de acuerdo. Y me parece que, ¿verdad? Y por eso a mí el Tratado Global me encanta tanto porque es una acción concreta donde hay un montón de mujeres diciendo esta es la que nos va, donde nos agarramos y nos vamos todas, digamos, de frente. Ahorita está el 30, bueno, los números de desempleo debieran haber bajado, ¿verdad? Pero cuando estaba el 34% de mujeres en desempleo, no logramos articular acciones como feministas, todas juntas, pedirle al gobierno de frente, o sea, solucionennos. Las mujeres se están muriendo de hambre. No sé cómo, no entiendo cómo han hecho muchas mujeres en el país para sobrevivir a esta debacle. No entiendo. Es inexplicable. Y yo lo único, y viendo un poco, ¿verdad? Porque yo pasé una gran parte de la pandemia en Sámara, vi muchísimas mujeres, señoras, hablando con la empresa privada, ¿verdad? Las empresas locales, repartiendo diarios, muchísimas donaciones de gente que llegaban y las mismas señoras lideresas, ¿verdad? Decían, bueno, esta familia está pasándola muy mal y se encargaban ellas mismas de repartir, ¿verdad? Un poco un comportamiento de comunidad que pues ayudó a mucha gente a salir. Eso no es sostenible, ¿verdad? Que casi siempre somos las mujeres las que lideramos ese tipo de acciones. Conozco otras iniciativas similares, pero es que va más allá de eso. Bueno, por dicha que están ahí, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado con ellas. Pero, y que además son invisibles también. Son invisibles. No las reconocemos. Yo entrevisté a un grupo de mujeres que sí se encargó de hacer este tipo de apoyo, pero hice de muchas otras, pero sí necesitamos definitivamente más articulación, como vos decís.
Y volviendo en ese tema de la articulación, porque nos quedan unos 5 minutos más de programa, ya que detectaste todo eso y demás, y que el pacto global es un pacto muy específico que ayuda como a poner toda una serie de energía muy centrada en un tema muy particular, y es evitar la violencia contra mujeres y niñas, de todo tipo, me imagino. Que ¿Cómo aterrizar un poco más ese tema? ¿Qué esperan? ¿Ustedes tienen alguna, digamos, tiempo límite para comenzar a ver si se hace efectivo este pacto y traducirlo a unas mejores condiciones de vida de las mujeres alrededor del mundo y en este caso también en nuestro país? Bueno, yo creo que hay que un poquito entender también que la diplomacia es lenta. Y yo creo que yo lo tengo claro, no sé qué tan claro lo tenga todo el mundo, pero la diplomacia es un proceso lento. Yo estuve 16 meses en el gobierno y si para una institución de este tamaño, que fue lo que yo tuve, era todo muy lento, era generar decretos, nosotras cambiamos una serie de normativas y demás. Ya, digamos, poner de acuerdo a los países, donde los países no quieren más normativa, no quieren, ¿verdad? No quieren más controles, más bien están deseando salirse. A mí me parece que, ¿verdad? Hay que, muy emocionadas, pero también ser muy conscientes de una realidad global muy compleja y que es lento. De hecho, hablaba la semana pasada con una embajadora y decía que un tratado que acaba de pasar de medio ambiente tenía desde el 80 y pico, que lo estaban moviendo y duró 30 años en lograr algo, ¿verdad? Ajá, y entonces, bueno, adherido. Es que, a ver, eso puede ser, digamos, eso también puede suceder. A pesar de la urgencia. A pesar de la urgencia, por supuesto. Entonces, digamos que a mí me parece que solo el hecho de empezar a hacer una incidencia y un activismo muchísimo más enfocado a los poderes políticos de manera masiva desde los diferentes países puede ayudarnos a mover esto, guardando las distancias del caso, ¿verdad? Pero también entendiendo que lo diplomático es muy, muy lento y que pues vamos a seguir hasta donde podamos. Y que ya que haya una conciencia en diferentes países, vamos ganando en diferentes, vamos ganando terreno, ¿verdad? Claro. Y yo creo que una de las cosas que también hay que tener claro es que la violencia de género es de las violencias más viejas que existen y de las más normalizadas también. Y que también las organizaciones que estamos de este lado, como nosotras Women Connecting, tenemos que seguir haciendo trabajo muy específico para seguir trabajando con mujeres, porque definitivamente las normas legales finalmente son la legalidad, pero lo que la gente hace todos los días es lo que es, ¿verdad? Las costumbres de las personas, cómo se relacionan los hombres y las mujeres, es lo que determina los comportamientos de los seres humanos. Y entonces, pues por ahí también a mí me parece que las organizaciones tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando en conjunto, por más difícil que eso parezca. Claro, no, totalmente de acuerdo con vos, porque tenemos que enfocarnos y hacer un pasito, aunque sea pequeño a la vez. Sin embargo, siempre hay un sentido de urgencia, ¿verdad? Sí. Porque la vida de las mujeres está ahí, está expuesta, está profundamente afectada ahora con una iniciativa, digamos, local en el país donde se quiere, nos queda la discusión de ahora con esta propuesta de cambio de horarios por jornadas mucho más largas que definitivamente afecta más a las mujeres, ¿verdad? Entonces también creo que a veces avanzamos en derechos y en tomas de conciencia, pero viene alguien y propone algo que lo que hace es echar para atrás. Entonces siempre estamos avanzando y retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Bueno, y es que nunca pensamos en los contextos de las mujeres, y eso es lo que a mí pues me enoja un poco de cómo se proponen proyectos de ley de este sentido, que uno dice, bueno, y sí, tal vez para alguien que no tenga nada que hacer, yo puedo hacer una jornada de 12 horas, yo no tengo hijos, yo no tengo familia,
y no la quiero hacer de cualquier manera, pero digamos, yo soy la excepción a la regla. Claro, claro. La realidad es que, ¿verdad? Yo veo a las mujeres de mi familia que se levantan a las 5 de la mañana y que hacen esto y que hacen lo otro, y los chiquitos, y terminan de trabajar como hasta las 10 de la noche, sin, ¿verdad? Y no cuestionamos eso como sociedad, y son las personas que están a cargo de nosotros y nosotras, ¿verdad? Porque también no hay conciencia de la repartición de los deberes del hogar. Sí. Entonces, pues nada, es una falta de conciencia de los contextos en los que viven las mujeres. Sí, y eso tenemos que tenerlo más claro todos los días, a todas horas, y bueno, y ese es el trabajo que ustedes están también procurando hacer y sensibilizar, ¿no? A través de nosotras, tu Women Connection. Así es, y ahí vamos un poco, ¿verdad? Y un poco como esto, ¿verdad? Cuando la mujer puede tomar decisiones políticas en libertad, cuando es económicamente independiente, cuando puede acceder a la cultura, a la creación, es una mujer que está viviendo, ¿verdad? Que está siendo un ser humano completo y que está incidiendo en la sociedad de alguna u otra manera. Entonces un poco pues trabajamos para eso con chicas y hasta las grandotas que pasan por nuestros programas. Excelente. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas puesto en perspectiva de lo de este pacto global y bueno, del trabajo que también hace tu organización y aprovecho para felicitarte y para combinarte a que no bajes la guardia, porque sé que es un trabajo a veces un poco ingrato, pero no dudo que tengan mucho entusiasmo. Bueno, y a las personas que nos acompañaron hoy también les agradecemos mucho su participación y les esperamos dentro de 8 días a las 11 en Contravía. Que tengan una linda semana. Gracias.